Bueno, agradecerles a los 4 speakers. La verdad que este es siempre cuando organizamos estos eventos buscamos moderadores porque la idea es que periodistas del sector que cubren el sector de energía o que cubren el sector de economía o incluso de política se puedan también meter en el área de energía, pero este panel lo quería moderar. De alguna forma este fue el panel que dio origen al Gas Day en 2020, hablando un poco con Emilio Nara, con Rodolfo Freire, con Manuel Agostino. Así que agradecerles a los 4 que estén acá. Sinceramente, en mi opinión, digamos, pero deben ser 4 de los 10 o 15 personas que más saben del mercado de gas en la Argentina. No sé cuántos están familiarizados, lo decía al inicio, con la dificultad que a veces tiene pensar un mercado que tiene distintos precios, que no es un commodity, que tiene variaciones porque tiene una pata regulatoria, una pata que no es regulatoria, porque el gas se vende al sector residencial y si el gobierno define pisar tarifas, cruje todo el sistema para abajo. Entonces, es un panel súper interesante para mí para poder moderarlo. A ver, Emilio, vamos a arrancar con vos. Hay algo que surgió en estos paneles, que es que la producción de gas en la Argentina, la agenda de gas en la Argentina pasó de discutir cómo gestionar la escasez, ese swing que tenés entre invierno y verano, de alguna forma cómo importás el LNG, cómo importás gas de Bolivia, para de alguna forma garantizar el abastecimiento interno, a proponer una agenda de cómo capturar nuevos mercados en Argentina o a nivel regional, justamente para poder darle sustento al desarrollo de reservas que tenés en el país, digamos. Uno puede decir que hay una variable que está en el checklist, que es la reducción de los costos operativos, las productividades de los pozos. En todas las cuencas, ustedes lo han hecho en Cuenca Austral, la productividad de los pozos ha aumentado. En materia de precios, uno puede decir, bueno, existe un paraguas como el Plan Gas que tiene un precio definido. Ahí habría que abrir un interrogante en términos de cuántos dólares reales vale el gas que te pagan, porque es un gas que te lo pagan al tipo de cambio oficial con cierta demora, que a veces se acentúa más o menos. Y lo que tenés por delante es capturar el mercado de exportaciones. Que de vuelta, el punto de partida es que por lo menos podemos discutir fuertemente esto y antes existía, sobre todo de la política, cierta trabazón para poder discutir esa agenda. Ahora, el camino que viene es muy complejo también, digamos. No es que uno golpea la puerta en Chile y dice, bueno, coloco acá 10 millones de metros cúbicos de día más y dale, vení Emilio, te estamos esperando. O sea, ¿qué hay que hacer para recuperar esa confianza, para tabicar de vuelta ese mercado, digamos? Bueno, primero, gracias por la invitación. Espectacular la concurrencia. La pregunta es muy amplia. Déjame empezar por una propuesta que es el panel anterior y la charla con el panel anterior con los Javier. Se habló y con Horacio se habló mucho de optimismo. Nosotros tenemos, para mí, la responsabilidad de tratar de construir las oportunidades y entonces no contagiarnos de ese optimismo, sino buscar cuál es el camino crítico para pasar de esta oportunidad potencial a una oportunidad real. Y en ese sentido me parece clave esto que vos planteás de dejar de concebirnos desde la escasez y construir un proyecto desde la abundancia que podemos tener. ¿Por qué? Desde el Plan Gas hasta la construcción de infraestructura se pensó y se diseñó para abastecer la demanda doméstica y lo que tenía son saldos exportables. Y se pensó en abastecer la demanda doméstica incluso por una razón macroeconómica, que vos necesitabas sustituir importaciones y promover exportaciones. Y eso puede cambiar, y eso yo creo que va a cambiar. Hay un hito importante con la inauguración del nuevo gasoducto Néstor Kirchner. Y creo que el próximo paso, y es un paso que tenemos que proponernos muy seriamente por los mismos planteos que se recogían en los paneles anteriores, es cómo construimos y desarrollamos demanda. Y para eso no alcanza con la infraestructura que hoy está construida. Hoy tenemos gasoductos de interconexión con Brasil, con Uruguay, tenemos con el sur de Chile, con la región metropolitana de Chile, con el norte de Chile, con Bolivia, y esos mercados hoy no están, hay que construirlos, hay que desarrollarlos. Y como decía recién, no es automático. La demanda no es la que era cuando esa infraestructura se construyó. No es lo mismo la demanda del sur de Chile, que necesita contratos de largo plazo asociados a un precio de un commodity, que lo que pasa en la región metropolitana, donde tenés un mercado termoeléctrico, donde el gas argentino tiene que ser competitivo versus las alternativas. Y mucho menos el norte de Chile, donde obviamente Chile construyó infraestructura de regasificación. Entonces toma el gas argentino como un gas de oportunidad.
Ahora, nuestro mercado es un mercado de contratos. Si nosotros queremos desarrollar seriamente la producción y la infraestructura pensando en los mercados como etapa previa a los desarrollos de GNL, tenemos que poder firmar contratos, que hoy no podemos firmar contratos plurianuales y necesitamos hacerlo. Y para eso tenemos que construir los instrumentos normativos para hacerlo y los contratos que traduzcan esto en un producto competitivo. Entonces, no alcanza con ser competitivo en la producción, como decís, la evolución, en la curva de aprendizaje, tengo que tener productos económicamente competitivos. Y ahí es crítico regularizar los pagos, es crítico tener calidad de normas que nos permitan desarrollar nuevos mercados. Y para desarrollar esos nuevos mercados y la infraestructura asociada a esos nuevos mercados, necesitamos contratos. Y para financiar esos contratos, necesitamos construir productos atractivos para la demanda. Una demanda que además se volvió más intermitente, una demanda que requiere productos más ágiles, una demanda que tendrá que adaptarse a productos más nocturnos por lo que pasa con la irrupción de las renovables en Chile. Entonces, realmente tenemos una oportunidad gigante, pero traducir esa oportunidad potencial en un proyecto de desarrollo para el sector tiene un montón de desafíos gigantes que tenemos la obligación de bajarlo a tierra y transformarlo en algo posible. Déjame hacer un punto ahí, digamos. Vos decías recién, bueno, tenemos que poder firmar contratos plurianuales que de alguna forma te den un horizonte para que ustedes como productor puedan validar el desarrollo de gas de algún proyecto, digamos. Hoy no podés porque el regulador por ahí todavía no está convencido de hacerlo o porque regulatoriamente no tenés los instrumentos para poder avanzar. Mira, yo te diría, pasan dos cosas. Las exportaciones en el diseño del plan gas, como te decías, el plan gas se diseñó para completar el abastecimiento interno. Las exportaciones eran un subproducto, eran un mercado ocasional, estacional. Hoy tenemos exportaciones firmes estacionales y hoy tenemos exportaciones firmes anuales, lo cual es un paso gigante, espectacular, pero son por un año. Vos tenés 5 millones, no me acuerdo cuánto estás exportando de Neuquén ahora, incluso en invierno. Incluso en invierno, incluso en invierno. Ahora, fíjate que hoy tenemos un problema que deberíamos resolver casi administrativamente. Los precios mínimos que se fijaron para la exportación quedaron altos respecto de la alternativa que tiene Chile. Por lo tanto, eso habría que flexibilizarlo para no destruir un mercado que hoy ya existe y está necesitado de gas argentino. Y es un gas que hoy no producimos porque quedó una referencia de precio desacoplada de su alternativa. De alguna forma el regulador lo que hizo fue fijar un precio muy alto para que si vamos a exportar un recurso argentino, fijar un precio que sea más caro que el que se paga internamente, pero de alguna forma eso generó hoy un ticket de entrada muy complejo para poder desarrollar nuevos mercados. ¿Sabes lo que está pasando? Un poco lo decía Horacio Turri. Nosotros tenemos un mercado concreto hoy con infraestructura construida de unos 10 o 15 millones de metros cúbicos en Chile. Esa demanda no es automática, hay que construir los acuerdos. Esos acuerdos tienen que ser convenientes para la demanda y para la oferta. Cuando se diseñaron las exportaciones se pensó que Argentina iba a estar importando y está importando GNL, gas de Bolivia, en condiciones mucho más onerosas que lo que se cobra por las exportaciones. Ahora, mientras no esté en la infraestructura y no tengas otros mercados y otros destinos para ese gas, hay que pensar acuerdos que permitan que esa producción se desarrolle con mercados que están al alcance y con infraestructura disponible. Ok. Ricardo, empiezo por una general y después voy a algo particular, digamos. Lo decía Emilio recién y yo lo planteaba incluso en la pregunta. El proyecto de desarrollo de Vaca Muerta es un proyecto para que cualquiera que esté vinculado de alguna forma o tenga un rol vinculado al sector de energía diga, bueno, tengo proyecto por 5 o 10 años para mantenerme vivo, para estar entretenido, para divertirme, para crecer, digamos. Tenés un momento como Argentina y complicado. Emilio ponía, y yo lo planteaba también, el foco en lo que es el pago y la cadena de pagos. ¿Cuán importante es que eso se mantenga robusto en estos 6 meses que vienen o en los próximos 12 meses también, para que ustedes, como Tecpetrol, que si se quiere pusieron un proyecto enorme en producción como Fortín de Piedra, muchos siguieron lo mismo, digamos, está Rodolfo Freire, que PAE tiene un desarrollo espectacular también en Neuquén, siguiendo un poco la misma tendencia, pero ¿cuánto te preocupa ese tema concretamente? ¿Qué lugar le das en tu agenda? Bueno, ante todo, muchas gracias, felicitaciones por la convocatoria, buen día con todos, muchas gracias por estar acá. Mira, es un tema relevante, no solo porque hace a la génesis de este, vamos a llamarlo, mecanismo revolvente que se está teniendo hoy de inversiones que permiten este crecimiento a pesar de las dificultades, sino porque es una señal también necesaria
para generar digamos, el paso a la continuidad de lo que viene. O sea, tal vez lo que me gustaría, para expresar mejor mi idea, es todos vemos un escenario y vimos el optimismo que compartimos de hoy a la mañana, pero hay condiciones que se tienen que dar. O sea, hay un escenario, lo llamaría de crecimiento vegetativo, en donde las fuerzas del mercado, la productividad del recurso, el entusiasmo, la necesidad de hacer cosas empujan al crecimiento, pero ese otro escalón diferencial que estamos viendo y al que queremos alcanzar va a necesitar de recursos frescos para poder alcanzar ese escalón. Y entonces, un primer paso para que aparezcan recursos frescos, para que aparezcan capitales que financien ese escalón de crecimiento del 1.000.000 de barriles de vaca muerta, de los 140 millones de metros cúbicos de gas desde la vaca muerta y desde cualquier otra cuenca, necesitan primero que se cumplan pasos obvios, que son los que estamos en curso. Entendemos las dificultades, pero también hay que entender la mecánica del negocio. Por ejemplo, para citar, creo que todos compartimos, y algún otro podrá profundizar, es la profunda optimización que se logró en la productividad del no convencional, la disminución de los tiempos de producción, de perforación, perdón, la optimización de fractura, toda esa optimización que pone en términos estructurales muy competitivo a la cuenca, la macroeconomía por ahora se la comió, digamos. Okay. Entonces todo eso permite ser competitivo a pesar de. Entonces, si queremos dar, se tienen que mejorar algunos factores estructurales, entendemos, pero también creemos que el sector es parte, podría ser una suerte de catalizador para que ayudara a resolver esa macroeconomía. Y también me gustaría dejar un primer mensaje, es el mercado local, las reservas, todos conocen acá, son abundantísimas. Hay espacio para todo, el mercado regional tiene que crecer, tiene que avanzar, es un paso necesario, pero para materializar en profundidad las reservas de gas de vaca muerta, podemos hablar de eso un poquito después, necesitamos saltar al mercado mundial claramente y tenemos que encontrar, y eso sí, son reglas de juego, digamos, a otra escala, grandes ligas, grandes niveles de capital. Ahora vamos a ese mercado bien de LNG, que es un tema recurrente en este tipo de eventos. Ahora, déjame hacerte una pregunta bien concreta antes de pasar a Rolo, digamos. Se habla a veces con demasiado voluntarismo de poder llegar al mercado brasileño. Y un gran interrogante que hay, y esto lo hablamos fuera de micrófono la semana pasada, es eventualmente qué va a hacer Brasil, qué va a hacer Petrobras, cuán proactivo va a ser para dejar que Argentina entre en ese mercado, o cuán defensivo se va a poner en materia de precios. Porque si vos o cualquier actor, productor de gas de Argentina quiere llegar al mercado brasileño con N precio y Petrobras dice yo doy N menos 1, te va a ser muy difícil entrar. Esa variable está despejada, no está nada despejada, es incierta completamente. ¿Cómo la analizás? Ahí comparto con Emilio, es un mercado a desarrollar con bastante complejidad. Si querés, con la parte positiva de que contamos con un gasoducto que con procesos de reversión paulatinos, o sea, no tenemos que construir, voy a exagerar, un gasoducto de 7.000 kilómetros para llegar a Brasil, y entonces necesitamos anclar un montón de demanda, expectativa, contrato a largo plazo para alargar la inversión. Lo podemos ir haciendo un poquitito más secuencial. Ahora, Brasil también juega, digamos, ¿no? Y entonces, hoy, digamos, tienen un precio de equilibrio con sus importaciones de LNG y habrá que ver ese precio de equilibrio dónde termina cuando aparece una competencia como el gas de vaca muerta. Por eso el proceso de reversión y el tránsito a través de Bolivia tendría que ser competitivo para poder llegar a Brasil con un precio competitivo. Hay una demanda, probablemente en una zona de Brasil, que es un poco más alcanzable a través de Bolivia, pero si queremos alcanzar la costa atlántica de Brasil con el gas de vaca muerta es un juego completamente distinto. Entonces, acá creo que hay que lanzar, todo está alineado, que como tenemos que reemplazar Bolivia, y ese es un más, no hay ninguna duda, creo que todos coincidimos en la hoja de ruta que tenemos que seguir
para primero poder reemplazar a Bolivia, que nos va a dejar muy probablemente sin gas, con muy poco gas en el 2024. Ya vamos a haber hecho un paso importante en esa reversión del norte y entonces ya avanzar con las otras etapas para poder ir al norte de Chile y pasar a Brasil va a estar un poco más cerca, pero es un mercado que hay que trabajar, hay que desarrollar. O sea, el mercado regional sí es un paso necesario, claramente va a ocurrir en el sentido de que si la oportunidad está, se puede desarrollar, pero a mí también me gustaría poner el énfasis en lo que va a ser el verdadero disparador de la monetización de las reservas de gas de Vaca Muerta, que va a ser el mercado internacional. Rolo, antes de llegar a lo que es ese mercado internacional más lejano a través del GNL, digamos, Pan American también es un jugador histórico de la industria. Durante muchos años tuvo su nave insignia y lo tiene todavía en Cerro Dragón, en Cuenca del Golfo. Son socios de CMA1 en el offshore, con lo cual tienen una expertise enorme y en los últimos 2 o 3 años han hecho un desarrollo de vuelta a esta cosa que está pasando en Vaca Muerta, medio silencioso, que alguien mira, bueno, ¿cuánto produce PAE en Vaca Muerta? Bueno, no sé, 1 millón de metros cúbicos, tanto, y de repente te das vuelta y estás en 6 o 7 o incluso más, digamos. ¿Qué desarrollo tienen, digamos, en esa cuenca? Y después preguntarte un poco, ustedes tienen presencia en Bolivia, ¿qué feeling tenés con relación a ese mercado? Sobre todo porque me parece que hay que machacar bastante sobre el diagnóstico que tenés en el norte del país, porque si el escenario se pone ácido en 2024-2025 y no se hacen las obras necesarias, puede ser complicado. Bueno, buen día a todos. Gracias, Nico, por la invitación. La verdad que un lujo estar acá. Impresionante la convocatoria. A ver, es cierto lo que vos decís respecto a tu pregunta. Si uno se retrotrae y se para, no sé, 5 o 8 años atrás y mira Pan American, vas a ver una compañía que estaba muy volcada en su producción y su foco en Cerro Dragón, ¿no? Un activo importantísimo para la compañía por la cantidad de petróleo que produce y de gas. A veces uno no tiene tan claro los números. Exacto. Porque Dragón tiene la producción de gas que por ahí uno puede ver en el sistema, pero aparte tiene cerca de 3-4 millones de metros cúbicos más que se consumen en el campo para la operación de todo el campo petrolero, con lo cual para la generación eléctrica tiene generación eléctrica que está aislada del sistema interconectado, con lo cual es una fábrica en una extensión de superficie gigantesca, con lo cual esa era la foto, quizás, obviamente con las participaciones después en las distintas áreas. Pero hace ya varios años, un poco la concepción estratégica de la compañía fue, bueno, diversifiquemos un poco o tratemos de volcar o de sacar ese peso que tiene Dragón para la compañía a otras áreas, y específicamente a Neuquén. Y ahí nosotros ya participábamos en Neuquén, principalmente en áreas con socios, con Total, como operador en varias de las áreas. Teníamos Lindero atravesado. Lindero es una linda historia porque produce gas desde la época de Bridas, digamos, del 74 creo. Ha producido gas convencional. Sí. Después, en el primer plan gas, pasó a producir gas, tight gas. Y hoy por hoy el foco está puesto en shale oil. Entonces ha ido pasando por varias facetas, con lo cual es una linda historia para mirar. Pero sí, hace 5 o 6 años atrás lo que hicimos fue en Aguada Pichana, un área muy grande, se dividió en 2 el área, y en particular nosotros, Pan American con Total y con YPF, pero nosotros como operadores nos quedamos a cargo de lo que era Aguada Pichana Oeste y Aguada de Castro, Apo y Acas, en simple. Si vos te parabas ahí en esa época y mirabas a tu alrededor, no había nada, no había un ducto, no había una planta, no había un pozo, era todo por desarrollar. Y quizás lo lindo de eso es mirar, cuando nosotros participamos en diciembre del 2020 para el inicio del plan gas que está corriendo ahora, el vigente, el 21-24, la producción de Aguada Pichana Oeste ahí era 1.200.000 metros cúbicos de gas por día. Hoy ese campo está produciendo 8 millones de metros cúbicos, está con una infraestructura bárbara, ya tiene una planta de tratamiento obviamente para capacidad de 8 millones y quizás un poquito más de metros cúbicos de gas por día, con obviamente un potencial gigantesco. Se hicieron varias conexiones para evacuar el gasoducto. Estás lejos ahí, estás bien al oeste, más hacia la cordillera, con lo cual sí. No es que estás en el centro donde tenés, con lo cual tenés mucho esfuerzo para poder conectarte, para poder evacuar el gas natural
del sistema. Y eso es lo que hemos venido trabajando en los últimos años, en el desarrollo de Pozo, acompañado del crecimiento de la infraestructura para poder evacuar el gas y llegar a cabecera de ducto para después poder venderlo en los mercados. Terminamos o estamos terminando en breve un gasoducto de casi 70 kilómetros para conectarnos a cabecera de TGS. Tiene 24 pulgadas, capacidad para llegar a evacuar cerca de 20 millones de metros cúbicos, con lo cual hoy la foto es 8 millones de metros cúbicos, pero para nosotros es el comienzo de un desarrollo que lo vemos con ese potencial de crecimiento, ese potencial de plató o incluso más. No es, muchas veces preguntan a ustedes, bueno, ¿a cuánto puede llegar esta área? No es a cuánto puede llegar el área, sino es qué mercado tengo, porque en función de eso yo lo desarrollo. O sea, el área es, y que en general Vaca Muerta, tiene la potencialidad, no está trabado por el desarrollo del área en sí, sino por la demanda que puede abastecer. Obviamente capital que hay que destinar después para el desarrollo, ¿no? Pero viene más por ahí la... ¿No tenés una condición de borde por ahí en 5 o 10 años de que la propia piedra, digamos, la propia formación empieza a declinar? ¿No ves esa agenda hoy, digamos? Bueno, yo obviamente no soy ingeniero en reservorio, no soy geólogo, pero cuando hablas con ellos, digamos, son muy entusiasmas respecto al desarrollo. Incluso, digamos, cuando nosotros proyectamos lo que es exportaciones, que ya un poco estuvieron hablando, sobre todo Emilio, exportaciones regionales y eventualmente GNL, nosotros estamos convencidos de que con APO podemos, digamos, abastecer un tren de GNL. Entonces, digo, es así de grande el recurso y es así de entusiasmados que nos tiene el proyecto de seguir desarrollándolo, ¿no? Rolo, ¿alguna pastilla ahí con relación a Bolivia, que es un mercado que conoces? ¿Y cómo analizas esa realidad? No, creo que se habló en el panel anterior, también Ricardo mencionó, a ver, nosotros operamos en Bolivia, estamos en un área, en un campo que se llama Caipipendi. Hoy Caipipendi produce 12 de los 38 más o menos millones de metros cúbicos que produce Bolivia en general. Hace 2 años eso producía 18 millones de metros cúbicos, o sea que este fantasma de la declinación no es un fantasma, sino es una realidad. 60 millones de metros cúbicos hace algunos años producía Bolivia, hoy 38, declinando a tasas del 10% anual. Lamentablemente estamos viendo que eso está y efectivamente creo que un poco las medidas que se están tomando, todo lo que se comentó anteriormente de reversión del ducto, son apropiadas en este contexto, porque Argentina claramente tiene un problema de caras al año que viene, con declinando 4 millones de metros cúbicos de gas por día Bolivia. El crecimiento, el mercado interno en Bolivia, que quizás hace unos años estaban 12 millones, hoy lo tenés en 14 millones de metros cúbicos. Le sumás Brasil, con el signo de pregunta que quieras, si será 20 o 16 o lo que sea, estás ahí, estás en esos niveles de 35 millones de metros cúbicos. Entonces lo que queda para Argentina, si queda, es envase interrumpible. En ese contexto, vos como, creo, autoridad y nosotros como, digamos, eventualmente facilitadores para poder llevar el recurso a destino, es natural y es primordial estar, digamos, pensando en poner esos 19 millones de metros cúbicos que comentaba Daniel Riedeländer hace un rato lo antes posible en el mercado, ¿no? Al margen de todo lo que te trae como beneficio, digamos, de potencialidad exportadora, ¿no? Quizás con eso poder llegar al mercado del norte de Chile, que tendrá una capacidad discutible, 3, 4, 5, lo que uno le quiera poner, millones de metros cúbicos, y después eventualmente al mercado brasilero en alguna primera etapa. Yo concuerdo con lo que decía Ricardo, en una primera etapa utilizando, a ver, lo natural es ir de a poco, digamos, en esto, ¿no? Porque, a ver, vos tenés el mercado brasilero que, como decía él, juega también, ¿no? Lo tenés a Petrobras, vos preguntabas, tenés todo el desarrollo del presal en Brasil, que le podremos creer o no, pero cuando vos vas a hablar ahí, y nosotros estamos presentes en Brasil con un desarrollo, yo creo que te conté, de un parque eólico grande de 420 megas. Entonces, cuando vos vas y hablas, digamos, todos creen, está un poquito más o un poquito más tarde, pero el desarrollo del presal está. Entonces, contra eso, nosotros tenemos que competir o tenemos que lograr que los clientes prefieran o si seamos competitivos para una alternativa como esa. Sumado al GNL, y quizás esta primera etapa de ir por Bolivia te da la flexibilidad porque la inversión en infraestructura es reducida comparada con un gasoducto nuevo. Entonces sea necesario, digamos, transitar ese camino, afianzar eso como se ha ido haciendo, digamos, de nuevo con Chile, para poder llegar a ese mercado. Ok.
Mariano, en el caso tuyo la propuesta es un poco diferente, digamos. Pensar un poco el escenario argentino no es tan ácido y que después del 2028, cuando expire la última ronda del Plan Gas, digamos, que se extendió 2024-2028, va a haber que pensar cómo seguir. Y que de alguna forma, si hay un mercado de abundancia o de garantía de abastecimiento de gas, poder recuperar cosas que se han perdido, como el abastecimiento de gas para centrales térmicas, o que de alguna forma que el Estado, que fue avanzando por ahí para neutralizar el riesgo que tiene la macro, porque en esa intermediación entre privados, ese es el Estado, tiene que jugar ahí porque es tanto ruido que viene de la macro que no podés tomar decisiones, ¿no? ¿Cómo imaginas esa hoja de ruta? Ahí sí siendo muy optimista, digamos. Yo soy optimista. Soy optimista. Creo que a partir del 2028 hay un cambio de era. El 2028 lo identifico como un punto de inflexión en nuestro país, para todos nosotros, para los que trabajamos en esta industria. Básicamente porque creo que de acá al 2028, tomando los comentarios que igual hicieron Emilio y Ricardo, de que hay condiciones precedentes para llegar bien al 2028, que hay cosas que cada uno tiene que cumplir su rol y los compromisos se tienen que cumplir. De acá al 2028 ya está todo trazado. Hoy la secretaria creo que trazó bien cuál es el camino. Seguimos con el Plan Gas hasta el 2028. Seguimos irreversiblemente, creo, con la reversión del gasoducto noroeste. La segunda etapa del Néstor Kirchner también es necesaria de acá al 2028. Ya sabemos que lo tenemos que hacer, ¿no? O sea, solamente nos queda la ejecución, pero ya sabemos, no hay discusiones de esas cosas, hay un consenso. Pero a partir del 2028 el lienzo está en blanco. Ahí depende de lo que nosotros logremos hacer de acá en estos próximos 5 años. ¿Dónde nos insertamos como proveedores seguros en la región? Y posiblemente, yo soy un poco más optimista, también en el tema de GNL. Y acá estamos haciendo, creo que en casi todos estos nuevos mercados que vamos abriendo, el proceso es bastante similar. Si vemos cómo recuperamos las exportaciones a Chile, hace 5 años empezamos a vender un producto interrumpible, a tratar de convencer a los chilenos de que esto iba que teníamos ese recurso. 5 años después estamos vendiendo contratos firmes anuales. Bueno, se puede pensar en ir a contratos plurianuales. Lo que seguramente no es, va a quedar obsoleto o va a ser innecesario son las reglas que hoy tenemos, que como dijo Emilio, son reglas que están pensadas para la escasez. Entonces tenemos 4 años para ordenarnos, para consensuar y para cambiar ese paradigma de que ya dejamos de tener un país en donde la energía era escasa, donde prácticamente día a día íbamos viendo cómo resolver el problema energético, el balance energético, sino a ir generando condiciones para insertar inclusive un proyecto de GNL. Y creo que ahí hay 3 ejes que son fundamentales que tenemos que pensar. Primero es la continuidad o no de los planes de incentivo más allá del 2028. Como dijiste vos, el Estado asumió un rol centralizador con los planes de incentivo para el suministro de las centrales, para el suministro de las distribuidoras. Hoy pareciera, y dado el escenario que se está pintando de vaca muerta, no necesariamente eso debería continuar, es para discutirlo. La cuenca austral, hoy Rielo habló de la diferencia del desarrollo que tiene la cuenca austral con respecto a vaca muerta, que es esencialmente, son 2 tipos de desarrollo completamente distintos, con una inversión muy grande al principio y entonces es posible que de alguna manera requiera algún plan de incentivo adicional, más allá de
cómo insertarlo en un mercado competitivo con eficiencia de costos con vaca muerta. ¿Cómo lo imaginas eso, digamos? ¿Cómo habría que plantearlo? Vos decís, bueno, ok, tener una visión federal, la cuenca austral hace 40 años que es un pulmón gasífero importantísimo para la Argentina, no se puede uno desprender de un activo que fue tan importante y que es tan importante para el país de forma no planificada, digamos. ¿Cómo imaginás ese esquema, digamos? Más allá de la historia, que es verdad que hace muchos años que está produciendo, yo creo que el gran aporte de la cuenca austral es la seguridad de suministro, es tener otra fuente de suministro diversificada, o sea, más allá de vaca muerta, más allá de la cuenca noroeste, que hoy pareciera que no hay mucho más para hacer. La cuenca austral todavía puede aportar diversificación, puede aportar otro potencial, otra fuente de suministro para la demanda argentina, y eventualmente ese gas también puede llegar a Bolivia o puede llegar, o sea, físicamente no hay nada que lo impida, digamos. ¿Cómo se inserta? Bueno, está para verse, ¿no? Eso hay que discutirlo. La ronda 5.2 del Plan Gas es una muestra. Esa ronda va a estar vigente también hasta el 2028. O sea, tenemos 4 años para perfeccionar y para traer otros proyectos, lo que hoy Javier mencionaba como los satélites de Fénix, los satélites de Vega Pléyade, que podemos pensar en las condiciones que tienen que ir más allá de eso. El otro eje que creo que hay también que discutir, que también se tocó hoy, es la extensión de las licencias de las distribuidoras y de las transportistas. Eso es la columna del organizador del sistema. Como decía, creo que lo dijo Javier, sí. Hoy tenemos un esquema en donde parte del transporte es regulado, otra parte del transporte aparece en ARSA como licenciataria. Va a haber otros esquemas en estas nuevas ampliaciones, así que eso hay que pensarlo. Vos decís, por ejemplo, el gasoducto Néstor Kirchner, el transportista ahí es en ARSA, todavía no está claro cuál va a ser la estructura tarifaria que va a pesar sobre ese caño, y obviamente es un determinante a la hora de decir de dónde traigo gas, por dónde lo transporto, a eso te estás refiriendo. Ni tarifaria ni contractual, o sea, ese tipo para esas ampliaciones, entender cuál es la tarifa y cómo se contractualiza esa capacidad es fundamental para ganar los mercados, para ganar la competitividad porque si podemos ponernos muy de acuerdo con la demanda, en las necesidades, llegar a un acuerdo, y si después no logramos unir las puntas, porque en el medio hay una idea distinta de cómo se usa eso para la demanda argentina, o cómo se contractualiza, o más que nada cómo se manotean en las emergencias, puede ser que se nos mueran estas oportunidades que vamos detectando. Y bueno, finalmente creo que deberíamos tratar de ir hacia un mercado más competitivo de contratos, donde los actores privados pudieran, más competitivo y más transparente también, donde pudieran juntarse y no haya tanta diferencia entre si hay una demanda interna o una demanda de exportación. Entonces, todas estas reglas de cómo asignamos los cupos de exportación, bueno, eso se simplifica bastante porque en definitiva tener un contrato local o un contrato de exportación tal vez sea lo mismo. Entonces, más allá del 2028 es posible. Está bueno como pintura, digamos. Hay que pasar el chubasco, digamos. Emilio, vos marcaste, digamos, pusiste ahí el eje en la necesidad de discutir cambios regulatorios. El contexto de vuelta, discutir cambios normativos, leyes y demás, no es fácil. Fíjate lo difícil que es, lo dificultoso está haciendo tratar el proyecto GNL, el proyecto de hidrógeno, y por lo pronto en el proyecto GNL parecería haber cierto consenso, digamos, a nivel industrial. ¿Hasta dónde te permite el contexto avanzar con esos cambios y dónde hay que poner el foco? ¿Qué cosa cambiarías en lo regulatorio? Por lo menos para sentar conceptualmente el eje de lo que hay que discutir. Mirá, primero quisiera retomar lo que decía Ricardo. Vos le preguntabas una pregunta que
vista, si no estuviéramos todos conociéndonos, uno casi le resultaría absurda. ¿Cuán importante es que te cumplan el contrato? Es una industria de contrato, invierte, recupera las inversiones en un plazo. Por lo tanto, fíjate la disyuntiva, vos tenés un mercado de largo plazo reglamentado por el Plan Gas que te da certidumbre a mediano plazo, pero hay problemas de cumplimiento. Imagínate que yo te dijera, no, hay problemas de cumplimiento en las entregas. Y bueno, entonces, ¿para qué te sirve? ¿No? Digo, un contrato junta las necesidades de quien demanda y quien ofrece, y la presunción es que se cumple. Por eso Mariano decía, che, si tenemos un mercado más abierto, más competitivo y se cumplen los contratos, no hay tanta diferencia si tenés un contrato de exportación o un contrato de mercado interno. Ahora, si tenés un contrato más largo del mercado interno, pero problema de cumplimiento, y contratos más cortos de exportación con cumplimiento, y bueno, tenés una disyuntiva, ¿cómo distribuís los riesgos? Eso hay que superarlo. Sobre todo, deja un paréntesis ahí, sobre todo cuando la economía te corre, la nominalidad de la economía está al 8%, pero 9%. Claro, pero por supuesto. No es, te pagan 2 meses tarde o 4 meses tarde y te dan vuelta a un económico. Entonces, si esto fue resultado de un proceso competitivo y lo bien que estuvo que así sea, cada uno hizo sus números para hacer una oferta y que esa oferta presuponía que iba a haber cumplimiento. Entonces, es muy importante que ese cumplimiento sea garantizado por todos los actores. Acá no hay que desentendernos. Yo escuchaba lo que decía Mariano y de cómo son las perspectivas, de cómo tenemos que salir, y yo digo, para mí el principal desafío que tenemos por delante no está ni en la geología, ni en la infraestructura, ni siquiera en la demanda, está en la calidad de las normas que logremos construir para regular esta actividad. Esta actividad que puede ser muy virtuosa para la economía y que no puede desentenderse de los problemas. Estamos en un problema gigante macroeconómico, hay que pensarlo desde adentro, es un problema que nos afecta a todos. Ahora, puede ser un pilar, un eje sobre los cuales la macroeconomía se reconstruye. Y decía Flavia al principio, bueno, así como es el agro, ahora vamos a tener energía. Y decía Horacio Turri, bueno, no tenemos que estar dependientes del pluviómetro. Perfecto, bueno, pero tenemos que construir reglas para eso, tenemos que construir mercados para eso, tenemos que construir acuerdos para eso. Y aparte tenemos que, para mí, hacer un esfuerzo grande. Todos estos proyectos que necesitan dimensionar la demanda, necesitan dimensionar una demanda sincerada, ¿no? Y ahí también hay un desafío que tenemos que imaginar. Flavia decía, tenemos los ingresos muy afectados por la situación macroeconómica, hay que estar muy atentos a las necesidades de quien no puede pagar la factura. No puedo más que coincidir. Ahora, de quienes no pueden pagar la factura, ¿no? No necesitas hacer un estímulo generalizado porque hay tipos que pueden pagar la factura y no la están pagando, y el Estado no puede hacer ese esfuerzo por quien no lo necesita. Pero aparte te genera, como decía Mariano y como se decía al principio, una demanda exacerbada que no es una demanda que se pueda sostener en el tiempo. Por lo tanto, ¿qué desarrollos vamos a pensar? Y los que tengan una demanda confiable, segura, de largo plazo. Y para eso necesitamos que los desarrollos reflejen los costos, que los precios reflejen los costos de desarrollo en condiciones de transparencia y competitividad, y que después se asista a quien lo necesite por hasta donde lo necesite, pero no hacer un esquema generalizado que te distorsione la señal de precios, que es lo que te marca la escasez relativa de un recurso. ¿Podés cuantificar, digamos, esa demanda que está exacerbada por ahí, por cierto atraso tarifario y por una cultura que tenemos en el país por 20 años, si se quiere, de esta política de atrasar tarifas residenciales? ¿Se puede cuantificar o es muy complicado? Mira, hay un matemático especialista en esto que se llama Salvador Gil, que hizo un modelo para estimarlo. Obviamente con tantos años de desvíos es muy difícil de cuantificarlo, pero cuando hicimos un ejercicio en el año 2014, la elasticidad de precios te daba que el consumo exacerbado de pico de los días de frío eran casi 9 millones de metros cúbicos. 9 millones de metros cúbicos. Pero los días templanos eran casi 20. Por lo tanto, si estamos viendo cómo desarrollar mercados regionales y cómo adecuar infraestructura y cómo firmar contratos de largo plazo, bueno, tenemos que tener reglas que nos autoimpongamos cumplirse en el mediano plazo. 20 de 120 millones de metros cúbicos son más del 15%, digamos, de desvío. Muy alto. Y no les voy a decir nada que no conozcamos. En la Patagonia, donde hay una señal de precio muy desfasada durante muchos años, la temperatura se regula con la calefacción al máximo y abriendo y cerrando la ventana, ¿no? Es cierto, es cierto. Ricardo, déjame volver un poco
a una agenda coyuntural y después la de largo que de alguna forma sentí que querías profundizar. Primero, hoy la secretaria Rollón decía que es inminente el lanzamiento de la licitación para revertir el gasoducto norte. Obviamente que tienen el préstamo de la CAF por 540 millones de dólares y que van a buscar algún instrumento con los privados si es que se puede hacer. Dos preguntas ahí. ¿Estamos a tiempo todavía de que los privados puedan tener un rol? No sé de qué manera, por ahí consiguiendo contratos de exportación en firme hacia algún país limítrofe, tal vez con algún otro tipo de mecanismo. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿creés que si no el Estado tomará la decisión de financiarlo? La secretaria lo decía recién, lo dejaba como una posibilidad. ¿Lo tienen en la mente eso? Bueno, es un tema que se ha conversado mucho. A ver, la necesidad es inminente y los tiempos están cuasi agotados, digamos. No estaríamos conversando de esta reversión, primera etapa de reversión del norte con optimismo, si no estuviéramos viviendo la experiencia del GNK 1 que se hizo en tiempo récord. Si no, sería inimaginable decir que de acá a mayo del 2024 podría estar. Bueno, sí. Afortunadamente, dentro de, digamos, de la urgencia está el equipamiento, está la gente. Yo creo que el tema del financiamiento, por los tiempos, se va a terminar resolviendo del lado del Estado, del lado del gobierno. Es una porción, digamos, significativa para el tema de escasez de dólares, pero chiquitita en términos, estamos hablando de un ducto de 120 kilómetros más un loop de 60. O sea, debiera poder aparecer la solución en el corto plazo, y es súper relevante que aparezca, porque si no, digamos, se corta, en el 2024 se corta un proceso que habría que ver cómo se resuelve. Por supuesto que si no se resuelve ahora y se resuelve un poco más adelante, pero va a haber un año, un invierno muy complejo, porque con la falta de gas de Bolivia, porque el problema con Bolivia, como lo resaltaba Rolo, no es un tema solo, que también está, solo de negociación, de apetitos de precio, de volúmenes. El gas no está, digamos. Y cualquier cosa que Bolivia quiera hacer para tener mayor cantidad de gas está a 5 años vista, 7 años vista. Okay. Entonces, ese tema se tiene que solucionar sí o sí, diría. Es un must para tener una cierta continuidad, porque el norte no tiene manera de ser abastecido por combustible si no está el gas. Yo quisiera echar un matiz acá. Yo soy optimista todavía de que los productores del lado privado puedan participar en esto. Okay. Voy a tomar una frase de Emilio que es, dependiendo de la calidad de reglas que logremos darle marco al financiamiento, ¿no? Y sí, claramente es apalancado con un permiso de exportación más un abastecimiento de demanda local usando ese gasoducto. Como decía Flavia, gran parte de los fondos ya los tienen, les quedan 25% más o menos, y eso le da un poco más de tiempo para poder trabajar. Porque podés avanzar con la compra de la chapa, con los tubos Siemens. Claro. Sí, de todas formas, no, a ver, un poco sobre ese punto, yo por ahí me tiento a ir un poquito más hacia donde va Ricardo, en el sentido de que hay poco tiempo, nosotros tenemos que llegar al año que viene, no es que tenemos el 25 o el 26, sí. Con lo cual, si se van a sentar con los privados a tratar de negociar algo, vos sabés que eso a veces lleva un poco más de tiempo, entonces quizás la agilidad vaya por el lado del Estado, pero si se diera por el lado privado, tiene que venir seguramente atado a algún permiso de Expo, alguna cosa, digamos, que tenga algún incentivo para el privado de participar. Me gustaría completar, Nico, lo que decía Mariano. Yo estoy convencido que hay expectativa de privados de participar en infraestructura para desarrollar esos mercados. Ahora, Daniel Riedelender decía, ojo que acá hay diferentes etapas de la reversión que tienen todas el mismo nombre. Hay algo que se está haciendo y que no es despreciable. Hay 3 millones de metros cúbicos, que es casi la producción local que va a permitir la ampliación que se inaugura ahora. Hay un proyecto de 19 y un proyecto de 29. Ahora, para mí el desarrollo de esos mercados, de los mercados que están en el nodo norte, es un producto firme, no un producto de saldos estacionales. Y si nosotros pensamos que es un producto firme, no podemos diseñar la infraestructura para vender gas de oportunidad. Tenemos que poder vender gas firme. Y para eso la ampliación tiene que ser más grande y por lo tanto más cara. Y por lo tanto es más necesario el aporte de privados. Y para conseguirlo necesitas los contratos porque necesitas el off-taker.
para firmar los contratos, para financiar la infraestructura. Por O sea, lo tanto, no es trivial cómo se resuelve ese problema y no es que cualquier infraestructura te sirve. Necesitas un tamaño pensando en la determinación del tipo de mercado que vas a abastecer. A Brasil no lo vas a convencer con un producto estacional. De ninguna manera, porque es una demanda industrial. ¿Y al norte de Chile? Al norte de Chile ellos tienen una planta de regasificación, por lo tanto, por supuesto que lo podés aprovechar. Ahora, no es un mercado a desarrollar. El mercado a desarrollar es un mercado que debería poder ser plano, en condiciones competitivas y reemplazando carbón y GNL. Pero Emilio, ahí con los 19 palos, que es la etapa, digamos, el año que viene, no vas a un producto firme todo el año. Por eso, con lo cual, por eso digo digamos, que la el punto ampliación es, vos debe tenés que ser ir- más grande. Por eso, ahí sí requerís otro nivel de capital y otro nivel de financiamiento. Y para eso otros contratos. Exactamente, pero por ahí un poco el foco es para la urgencia o la coyuntura, que es el año que viene, de esos 19 palos, bueno, hay que ver si llegás o no el privado a financiar. Para la siguiente, que es mucha más plata, obviamente concuerdo 100% con vos. Yo ahí me gustaría aclarar para no confundir al público con temas de infraestructura, con la palabra reversión, que es muy abarcativa. Una cosa es probablemente lo que comentaba Mariano y Emilio para el GNK2, si no avanza, para la segunda etapa de reversión. La Carlota Tío Puyo, para que tengamos claro, y por ahí me meto en temas que conozco, digamos, por los gajes del oficio, pero la orden de compra de la tubería tendría que estar mañana o pasado mañana para que los tiempos de fabricación, los 4 o 5 meses de tiempo de fabricación y llegue a la tubería, el constructor pueda empezar a construir para terminar de construir en mayo del 24. Los mismos requisitos que ellos ponían para esto, demanda firme, plana, anual, yo honestamente no los veo resueltos en esta coyuntura, digamos, en un tiempo. ¿Cuánto tiempo quieren? ¿30 días? ¿60 días para resolver eso? No llega. Por eso, a tu respuesta es, primera etapa, 19 millones, me parece que es un tema que tiene que resolver el Estado. GNK2, si no se avanza en nada, segunda reversión, etapa del 29, ahí hay, digamos, una agenda tiempo para discutir. conversar, y por supuesto que hay interés de los productores que eso también avance, así que hay voluntad para conversar, pero los tiempos son cortos, entonces este tema de la primera etapa se tiene que resolver, digamos, ahora. La verdad les agradezco muchísimo, la veo a Mercedes parada, es la señal que estamos excedidos de tiempo. La verdad que uno como moderador se pone contento cuando, de vuelta, gente que sabe tanto de un área se pisa en sí, discute, plantea ideas, son temas que no están acabados, son temas complejísimos y el tiempo corre, o sea, de vuelta, a veces los periodistas somos escépticos por deformación profesional, pero de vuelta, el escenario que ellos están pintando es que la decisión hay que tomarla rápido, si no, en el norte vamos a estar complicados. Así que de mi parte agradecerles y estamos a hablar en cualquier momento. Gracias.